Hola de nuevo, chiquillas y chiquillos. Este ya es el segundo video dirigido a Cálculo 1, particularmente para la preparación para la próxima prueba que se nos viene, que es para el 6 de noviembre. En este segundo video veremos en forma particular la suma y resta de funciones. Lo que se debe manejar para esta segunda situación, cuando tengamos funciones que se estén sumando o se estén restando, al momento de derivar es tan simple como esto. Cada función por separado se va a derivar, viendo cuál regla aplicar para cada una, según sea el caso, y las sumas o restas simplemente se mantienen, ¿ya? Es decir, cada función que esté involucrada se va a derivar por separado y las sumas y o restas que existan desde el comienzo simplemente se van a conservar. Veamos justamente los siguientes ejemplos. Partamos con f de x igual a x elevado a 4 más x elevado a 8. Si se fijan, aquí tenemos dos funciones y ambas corresponden a la llamada función potencia. Entonces, en cada una de ellas hay que aplicar en forma separada la misma regla. Por lo tanto, nuestra derivada, donde no deben olvidar que se va a representar como f' de x, va a ser lo siguiente. Si lo quiero hacer paso a paso, debería escribir esto. La derivada de x elevado a 4, esperen que aquí ya me equivoqué, porque esto es, me equivoqué con el símbolo. Es, ahí sí, x elevado a 4, la derivada más la derivada de x elevado a 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? F' de x es igual a lo siguiente. El x elevado a 4 corresponde a la función potencia. Y de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, la regla dice el exponente baja multiplicando, es decir, 4x, y al mismo exponente se le resta 1, quedando por lo tanto 4x elevado a 3. Mantengo la suma y aquí aplico por separado la misma regla, es decir, el 8 bajaría multiplicando y luego al mismo exponente se le resta 1, quedando por lo tanto 8x elevado a 7. Finalmente, ahí está nuestra derivada. 4x elevado a 3 más 8x elevado a 7. No se puede hacer más, es decir, esta suma que aparece aquí no se puede hacer por el simple hecho que nuestras potencias son de distinto exponente. En otras palabras, no son términos semejantes. Entonces, el resultado ahí quedaría. No habría que hacer más. Segundo ejemplo, x elevado a 9 menos logaritmo natural de x. Aquí tenemos una resta, pero son dos funciones que se están restando. ¿Qué va a decir entonces la regla? Para poder derivar eje' de x, tendremos que hacer lo siguiente. La derivada de x elevado a 9 menos la derivada del logaritmo natural de x. Es decir, cada función se deriva por separado y la resta se mantiene intacta. Dejen primero aquí borrar esto para no confundirnos. Ahí sí. Entonces, veamos cómo quedaría nuestra derivada. El x elevado a 9 corresponde a la función potencia. La misma regla. El exponente baja multiplicando y luego al mismo exponente se le resta 1. Menos, y aquí hay que recordar, dentro de las fórmulas básicas, si no lo recuerdan, pueden ver la guía número 3, donde están todos estos formularios de derivadas de funciones básicas. Aquí hay que recordar que la derivada del logaritmo natural de x es simplemente 1 partido x. Por lo tanto, escribimos eso, 1 partido x. Y con eso, chiquillas y chiquillos, hemos hecho el segundo ejemplo. Es decir, se derivó cada función por separado y se mantuvo la resta. Para el tercer ejemplo va a pasar lo mismo. Nuestra derivada, fíjense que aunque tengamos 3 elementos, no importa. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. La regla dice lo mismo. Es decir, mantenemos, sería la derivada de t elevado a 16 más la derivada de t elevado a 7 menos la derivada de e elevado a t. Entonces lo que ocurrirá acá es, en el primer caso, como es potencia, la regla nos dice, el 16 baja multiplicando y luego al exponente le restamos 1, quedando t elevado a 15. Más, otra vez potencia, el 7 baja multiplicando y al mismo exponente se le resta 1, quedando 7t elevado a 6. Menos, como tenemos e elevado a t, que es la exponencial, y como lo vimos en el video anterior, la derivada de la exponencial es la misma. Por lo tanto, nos queda simplemente e elevado a t. Y ahí tenemos entonces la derivada del tercer ejemplo.
Ay, perdón, que dice la presentación. Ahí para que se vea como en la magnitud del video. Ahora, lo más seguro es que aparezcan funciones de este tipo. Es decir, las llamadas funciones polinómicas. Si lo recuerdan, esto lo vimos para la primera prueba. ¿Qué tienen de particular estas funciones polinómicas? Que si se dan cuenta son una combinación de distintas potencias, cada una multiplicada por un coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer al momento de derivar este tipo de funciones? La regla es la misma. Aunque tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos distintos, ya que se estén sumando o restando, me va a indicar que hay que aplicar la misma regla, es decir, hay que derivar cada término por separado. O sea, nos va a quedar escrito de la siguiente manera, si lo quisiera hacer paso a paso. La derivada de 40x elevado a 5 menos la derivada de 20x elevado a 4 más la derivada de 27x elevado a 3 más la derivada de 52x al cuadrado menos, ahí me equivoqué yo, dejen corregirlo al tiro, ahí estamos, dibujar, menos la derivada de 41x y finalmente más la derivada de 800. ¿Aquí me alcanza el espacio? Ahí me alcanza. Procedamos. Fíjense que aquí al comienzo tenemos 40x elevado a 5. Es decir, la potencia está siendo acompañada de un número o está siendo multiplicada por el 40. Justamente eso lo vimos en el video anterior, que la regla dice lo siguiente. Este 40 lo voy a conservar y aquí aplico la regla, donde el exponente que es 5 baja multiplicando y al mismo le resto 1. Menos, aquí hago exactamente lo mismo, mantengo el 20, mantengo la multiplicación y al aplicar la regla el 4 baja multiplicando y al mismo exponente se le resta 1. Más, lo mismo, a 27 lo mantengo igual que la multiplicación y ahora el 3 lo bajo multiplicando y al exponente le resto 1. Más, mantengo el 52, mantengo la multiplicación, el exponente baja multiplicando y al mismo exponente le resto 1. Menos, aquí pasa algo particular que también lo vimos en el video anterior. La derivada de x, aquí deben recordar que su derivada es simplemente 1. Cuando hay una letra sola se asume de inmediato que su derivada es 1. Por lo tanto va a quedar 41 por 1. Y finalmente más, aquí tenemos un número solo que es 800, que corresponde a la llamada función constante. Y aquí también deben recordar siempre que su derivada, cuando tengamos un número solo, sin ninguna variable, su derivada es automáticamente 0. Entonces ahí está la derivada, en este caso, del 800. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Podemos efectuar las multiplicaciones. Si a 40 le multiplico 5, nos da 200, entonces 200x elevado a 4, menos. Si 20 lo multiplico por 4, nos da 80x elevado a 3, más 27 por 3 daría 81x al cuadrado, más 52 por 2 daría 104, y por si acaso x elevado a 1 es simplemente x, 41 por 1 nos queda simplemente 41, y como aquí tenemos finalmente más 0, ese más 0 se puede simplemente omitir. Entonces, chiquillas y chiquillos, ahí está nuestra derivada. Ahora, yo cumplo con decir que aquí mostré el paso a paso muy detalladamente. Si algunos, por ejemplo, quieren ir, y aquí eso sí voy a alejarme un poco. Si alguien quisiera ir, ahí sí, del ejercicio automáticamente a este resultado final sin tener que pasar por estos pasos intermedios, están en todo su derecho de hacerlo. Acá cumplo con mostrar el procedimiento detallado, pero si alguno de ustedes desean, por un tema de práctica, ya están acostumbrados o acostumbradas a ahorrarse pasos, incluso para mí eso sería mejor. Un nuevo ejemplo solamente como para seguir practicando esto, ¿ya? No importa que la letra cambie, la regla es la misma. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 términos que se están combinando a través de sumas y restas. La derivada va a decir simplemente lo siguiente. La derivada de 200t elevado a 9 menos la derivada de 35t elevado a 6 más
la derivada de 420t elevado a 4 menos la derivada de 340. Entonces, como en estos tres primeros casos volvemos a tener que hay un número que me está multiplicando a una potencia, la regla dice, mantengo el número, mantengo el por y aplico la regla de la potencia, que nos dice, bajamos el exponente y al mismo exponente le restamos 1. Menos, ocurre lo mismo acá, mantenemos el 35, el por, y como es potencia una vez más, tendríamos 6t elevado a 5. Es decir, el exponente bajó y al mismo exponente se le restó 1. Finalmente, 420 por se mantuvo y aquí el 4 es el que bajaría y al mismo exponente le restamos 1. Menos, una vez más pasa acá, y por algo quise agregar este ejemplo, que tenemos un número solo, 340. Aquí deben recordar una vez más que cuando tenemos un número solo llamado función constante, decimos que su derivada es automáticamente 0. Entonces nos queda menos 0. ¿Qué habría que hacer finalmente? Resolver las multiplicaciones, es decir, 200 por 9 daría 1800t elevado a 8 menos 35 por 6, si no me equivoco, serían 210, 210t elevado a 5, más 420 por 4 nos da 1680t elevado a 3, y el menos 0 simplemente lo omito. Por lo tanto, ahí está expresada nuestra derivada. Ahí me alejaré un poco como para ver más la plenitud del ejercicio. Y aquí repito, si alguien quisiera del ejercicio inicial llegar inmediatamente a la respuesta final, no hay problema. Aquí cumplo con mostrar el procedimiento lo más detalladamente posible. Por lo tanto, chiquillas y chiquillos, aquí está otro tipo de ejercicios a los cuales ustedes se van a enfrentar en la próxima evaluación. Cuando tengamos distintas sumas y restas de funciones, ¿qué hacemos entonces? Derivamos cada función por separado, ahí hay que ver cuál regla aplicar, y las sumas y las restas presentes desde un comienzo simplemente se mantienen. Chiquillas y chiquillos, este fue el segundo video. Espero que haya quedado claro. Nos encontramos en un próximo video. Que esté muy bien.